Perfecto. Entonces el archivo que voy a iniciar a trabajar es el mismo que trabajamos la vez pasada, tabla. El archivo tabla en la hoja de cálculo EGER 1. Denme un momento, yo miro acá. Perfecto. ¿Pero es el RA1 o el RA2? ¿Me recuerda, por favor? Este es RA2. ¿Cuál es el título? El archivo se llama tabla. El mismo que trabajamos la vez pasada, pero ya en la hoja de cálculo EGER 1. Bueno, la vez pasada estuvimos trabajando la herramienta tabla. Ustedes ya pudieron identificar pues que tiene unas características especiales cuando se inserta la herramienta de tabla. Esas características pues de pronto nos ayudan a que ciertos procesos de pronto sean más eficientes, más rápidos y no dependamos pues de un trabajo tan manual. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí en el archivo tabla, en el ejercicio 1, se plantea realizar un ejercicio a partir de la herramienta tabla. Pero antes de eso, yo quiero resolverlo como lo haríamos de la manera tradicional. Como lo haríamos de la manera tradicional. Ese ejercicio yo lo vi en internet y me gustó pues como para trabajarlo eh, teniendo en cuenta pues lo que vamos a observar. Entonces, ahora trabajamos el ejercicio aquí con tabla, con la herramienta tabla, y aquí lo vamos a trabajar como si fuera un rango de datos. Entonces, lo que pedía el ejercicio era que se hiciera una división del total del semestre por cada uno de los meses. Entonces, esto ratio 1, ratio 2, ratio 3 son como un promedio ahí que se saca sobre esos valores. Entonces, es muy sencillo. Si yo lo hiciera de la forma tradicional, yo diría igual, cogería el valor del semestre y lo dividiría por el mes. Eso es lo que pedía el ejercicio en su momento hacer. Ya, y ahí se obtenía ese valor. Aquí lo que voy a hacer es que voy a disminuir decimales, lo voy a dejar solamente a 2 decimales. Entonces, miren lo sencillo. Manera tradicional, promedio por cada mes. ¿Eso qué quiere decir? Que para el ratio 2 sería el mismo total del semestre dividido febrero, luego semestre dividido marzo, luego semestre dividido abril, normal. ¿Qué va a suceder? Que lo ideal, el escenario perfecto, es que cuando yo haga esta fórmula, cuando la arrastre hacia abajo y la arrastre hacia la derecha, pues la fórmula sea funcional, sea operativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tenga que cambiar ningún dato, no tenga que ingresar a cambiar datos por acá en la función. Entonces, si yo hago ese proceso hacia abajo, pues eso es perfecto, miren. Ahí quedó re bien. ¿Por qué? Porque si yo me voy y analizo el segundo dato, muy bien, semestre dividido enero de este valor y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser de pronto mi pero? Cuando lo arrastre a la derecha, vamos a mirar por qué. Lo voy a arrastrar hacia la derecha. Vamos a observar el primer valor de 18. ¿Qué pasó? Que hubo desplazamiento de columna. Mire que cuando arrastro hacia la derecha hay un desplazamiento de columna y la idea es que en ratio 2 fuera el semestre dividido febrero, no enero dividido febrero. ¿Y eso qué pasa? Que de ahí para adelante todo se me desplazó. Mire dónde va. Ya febrero, marzo. Si voy para este ya sería marzo, abril. Si voy para este ya sería abril, mayo. Y si me voy para este sería mayo, junio. No. Ahí tengo un resultado erróneo. Porque vuelvo y le repito, la idea es semestre, mes, semestre, mes, semestre, mes, semestre, mes, semestre, mes, semestre, mes.
Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué debería hacer? Fijando. ¿Fijar qué? Valor absoluto de la primera columna. El valor absoluto de la primera columna, o sea, de semestre. Sí, señor. Correcto, porque ese es el que se me está desplazando. Muy bien, Leonardo, muy bien. Eso es. Tenemos que hacer una fijación de esta columna de semestre, no de la fila, de la columna. ¿Por qué no de la fila? Porque cuando arrastre hacia abajo, necesito que se desplace a este valor, a este valor, a este valor, y etcétera, etcétera. El pero ahí, vuelvo y le repito, es que cuando la desplace hacia la derecha, se me está moviendo la columna. ¿Cuál necesito que se mantenga permanente? La de semestre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá en C18 debo aplicar referencia absoluta de columna. Muy bien, de columna. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre hacia la derecha, obtenga los valores de acuerdo a lo que me están pidiendo y que cuando arrastre hacia abajo, obtenga los valores que me están pidiendo. Así de simple. Y ahí resolví el ejercicio solamente con una función. Ahí es donde ustedes tienen que volver operativo ese Excel, que con una sola función, apenas la arrastren a la derecha y a la izquierda, ella le resuelva el ejercicio. Observémosla a ver. Aquí habíamos iniciado con semestre dividido en enero. Como la amarré, como fijé la columna, cuando la arrastré hacia la derecha, mire que me volvió a decir, este es el 18. Muy bien, ahora sí, semestre febrero. Si me voy para el siguiente, semestre marzo, correcto. Si me voy para acá, semestre abril, muy bien. Semestre mayo y semestre junio. Perfecto. Ahora si me voy para abajo y analicemos este, ya está bien. Semestre, en este caso, abril. Correcto. Ya tengo resuelto el ejercicio, imagínense, con una sola fórmula. No necesité hacer, en este caso, ¿cuántos datos hay acá? Miremos. 72 veces ese proceso. Nada. Simplemente lo hice una vez, apliqué la referencia absoluta donde tenía que aplicarla y listo. Y paré de contar. Ya el ejercicio se resuelve solito. Miren lo importante que es una referencia absoluta bien aplicada desde la fórmula principal, para que cuando yo arrastre hacia la derecha o hacia abajo, no me vaya a afectar. ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran aplicado referencia absoluta total? Que le sirve para la derecha. Miren, correcto. Para la derecha bien, pero para abajo no hubiera servido. Porque me hubiera devuelto los mismos valores. ¿De dónde? Miremos. C10, vea, todo me lo está haciendo sobre este, porque como lo amarré también la fila, mire, entonces si me voy a este, mire, me está cogiendo el semestre de este valor y me lo está dividiendo por este cuando debería ser este. Entonces, si ven lo importante que es saber aplicar una referencia absoluta, y si lo hubiera hecho por este, pues hubiera quedado lo mismo de mal. En este caso necesitaba para C18, que era el valor de semestre, una referencia absoluta de columna, y ya. Y ahí, tanto para la derecha como para abajo, tenía resuelto mi ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí simplemente quería hacerlo desde la manera tradicional. Ya lo vamos a hacer empleando, porque van a ver el gran cambio que se va a presentar cuando empleamos herramientas de tabla. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Más. Listo. Diana, el tema es herramienta de tabla, pero ya vamos a formular. O sea, es lo mismo que vimos la vez pasada, la herramienta de tabla, pero aquí ya vamos a verlo con fórmulas, porque ese se comporta diferente. Cuando aplicamos fórmulas en la herramienta de tabla, ya se comporta diferente. Bueno, perfecto. Entonces vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejercicio, miren que lo copié ahí abajo, era con ese objetivo de que ustedes vieran cómo queda desde un trabajo normal. Ahora voy a insertar la tabla aquí. Entonces, control Q, control T, ahí inserté la tabla, ya. Listo. Vamos a hacer ese mismo ejercicio a través de la herramienta tabla. Recuerden la herramienta tabla. ¿Cómo se haría? Normal, igual,
Cojo semestre y lo divido por enero en este caso. Pero miren cómo se ve, miren cómo se visualiza. Él lo que hace es que entre corchetes coge el elemento, coge ese valor que hay en esa celda y por eso le coloca como un arroba semestre. El arroba significa que estoy específicamente seleccionando una celda de esa columna que se llama semestre. Por eso coloca la arroba. Y lo mismo sucede aquí, arroba net. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el valor de esta celda que pertenece a la columna N de enero. Si yo le doy Enter, mire que él automáticamente me calculó y me tuvo que haber dado los mismos valores que me dio abajo. Mire, 206,16, 3.345, 45,46, correcto. Aquí, ¿por qué se ven tantos decimales? Pues porque él automáticamente aplica 2, 3, 4 decimales. Entonces yo selecciono y le digo, yo lo quiero a 2 decimales. Entonces los resultados que obtuve ahí son exactamente los mismos que obtuve aquí. ¿Cuál fue la diferencia? Esta, que mire cómo se hace desde el modo normal y miren cuando yo tengo insertada una herramienta de tabla, cómo se ve la función. Ahora vamos a ver cuál va a ser la, digamos, entre comillas, la situación problema o el inconveniente que se nos va a generar. Vamos a arrastrar esto hacia la derecha. Entonces nos pasó exactamente lo mismo que nos pasó aquí cuando no habíamos utilizado referencia absoluta. Miren, si quitara la referencia absoluta y volviera a arrastrar, mire que me va a dar exactamente los mismos valores que en este momento me dieron. ¿Eso qué quiere decir? Que en la herramienta tabla también se comporta igualito. Mire lo que hizo. Ya se desplazó una columna. Ya está en el valor de celda de N y en el valor de celda de febrero. Y si me voy para lo último, está haciéndome la división de estos de mayo y junio. Y lo ideal, vuelvo y le repito el ejercicio, es que sea semestre por cada mes. Semestre por cada mes, semestre por cada mes. Entonces, ahí viene el diferenciador. Porque si uno dice, bueno, pues yo utilizaba referencia absoluta para este valor de acá, yo cogí, presioné F4, referencia absoluta de columna, arrastré, ya me quedó bueno. Vamos a ver si aquí sucede lo mismo. Necesito que semestre tenga referencia absoluta. Si yo presiono F4, pues no me va a funcionar y empieza a generar un sonido como de error. ¿Por qué? Porque es que la referencia absoluta, cuando yo hago uso de la herramienta tabla, no se comporta igual que cuando estoy trabajando de esta manera. Ahí es donde viene, digamos, lo engorrosito de la herramienta tabla, pero por eso se los quiero explicar para que si en algún momento van a seguir trabajando con herramienta tabla, pues ya sepan cómo construir eso. Entonces esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues aplicarle una referencia absoluta a semestre. A enero no, porque ustedes ya saben que cuando yo lo arrastre hacia la derecha, necesito que se cambie a febrero, necesito que cambie a marzo, necesito que se cambie a abril. Y él se está comportando por ese lado bien. El problema, vuelvo y le repito, está en este campo. Porque así como nos sucedió aquí, que nos tocó aplicarle referencia absoluta a esa columna, de igual manera me toca hacerlo acá. ¿Cómo se hace ese proceso cuando estoy trabajando desde una herramienta tabla? Se hace de la siguiente manera. Entonces, como este es el que necesita referencia absoluta, lo voy a quitar. Voy a dejar dividido en enero porque ese me quedó bien. Y miren lo que debo hacer. Inicialmente es demasiadamente importante que usted sepa cómo se llama esta tabla. El hecho de que usted inserte la herramienta tabla, automáticamente se da un nombre de forma automática. Excel lo que hace es que a esa tablita que acabé de convertir, digámoslo así, Excel automáticamente le asigna un nombre. ¿Cómo identificamos ese nombre? Si yo me voy a herramientas de tabla diseño, acá hacia el lado izquierdo, él me muestra qué nombre le dio a esta tabla.
En este caso, esa tabla se llama tabla 2. Ustedes pueden trabajar con esos nombres, no hay ningún problema. ¿Cuál es el lío? Que si usted tiene en un mismo archivo varias tablitas insertadas desde la herramienta tabla, entonces va a quedar tabla 2, tabla 3, porque no van a poder existir dos tablas con el mismo nombre en el mismo archivo. Entonces Excel automáticamente, si yo insertara aquí una nueva tabla, mire que esta tabla ya debe tener un nombre, pero esa es porque yo ya, mire, yo le coloqué ventas. Y si yo insertara una tabla aquí nueva, mire que ya le colocó tabla 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es el mejor comportamiento, el mejor escenario? Que cuando usted inserte una tabla, usted le coloque un nombre claro, preciso, contundente, que usted lo recuerde. En este caso estamos hablando de como un ejercicio de universidades. Entonces yo me paro en la tabla, en cualquier lado de la tabla. Recuerden que ustedes se pueden ubicar en cualquier lado y miren que se activó de una herramientas de tabla. Entonces hacia el lado izquierdo, donde dice nombre de la tabla, yo le voy a colocar un if, como de universidad. Y le voy a dar un enter para que le cargue ese nombre. Entonces cada vez que yo me pare en esa tabla, ya sé que la tabla se llama UNIF. Ah, es que yo quiero cambiárselo. Vuelve y la selecciona, le coloca el otro nombre que quiera, enter, y él le va a cargar el nombre. Ya sé que esta tabla se llama UNIF, de universidad. ¿Por qué le coloqué ese nombre? Porque estoy trabajando con unos datos como de una universidad, de una institución educativa, yo qué sé. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿yo qué les dije? Como necesitamos que esta celda, este valor, quede como con una referencia absoluta para que cuando yo arrastre hacia la derecha, el ejercicio se comporte de la forma correcta, así como sucedió aquí. Entonces aquí hay un truquito y es el siguiente. Borro ese campo porque ese es el que necesita la referencia absoluta. Llamo el nombre de la tabla, UNIF. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el asistente de función, mire que carga UNIF, carga como un icono de una tablita. Entonces lo cargo, le doy doble clic. Ahí lo cargó. Y si de pronto ustedes alcanzan a visualizar, él me acaba de seleccionar toda la tabla. Mire, se ve con un borde como azul, porque estoy llamando esa tabla. Ahora, ¿cuál es el truco mayor ahí? Voy a abrir doble corchete. Voy a abrir doble corchete. Ya que tengo desconfigurado aquí el teclado, ahora sí. Voy a abrir doble corchete. Pero mire, ¿por qué doble corchete? Porque necesitamos crear una referencia absoluta para esta celda, para esta columna semestre. Porque ya nos dimos cuenta que si la dejaba normal, al arrastrarla hacia la derecha, se me iba a desplazar columna entre columna, lo que nos sucedió inicialmente acá. Y por lo cual aquí aplicamos referencia absoluta. Acá vamos a hacer lo mismo. Cuando yo abro corchete, corchete, des en cuenta de algo, y es que automáticamente se despliegan los nombres de cada columna. Fecha, zona, semestre, NFED, Mars, A, mírenlos ahí. ¿A quién necesito llamar ahí? A semestre, que es la que necesito bloquear, entonces le doy doble clic. Como ya abrí un corchete, cierro nuevamente ese corchete. Ahora, ¿qué le voy a decir? Vea, necesito que me seleccione esa misma columna. Entonces vuelvo y abro corchete. Mire que coloqué dos puntos, abrí corchete y voy a volver a llamar esa misma columna porque es que necesito una referencia absoluta ahí. Entonces vuelvo y llamo la columna. Eso es todo. Ahora, ¿qué me falta cerrar? Dos corchetes. Y miren que ya se colocó azulito. Ya significa que fue y me seleccionó el valor de esa columna. Mírenlo ahí. Mírenlo cómo se ve diferente. Eso es una referencia absoluta cuando estoy trabajando desde la herramienta tabla. Así es que se hace una referencia absoluta. Entonces ustedes van a preguntar, Eumir,
Pero si yo solamente necesito la referencia absoluta de columna, aquí digamos que, entre comillas, nos tenemos que olvidar de esa referencia absoluta de columna o de fila, porque el comportamiento de él va a ser sobre el ejercicio que yo esté, sobre la función o la fórmula que yo esté creando. Entonces, miremos. Entonces, le di el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque así se llamaba la tabla. Abrí corchete, corchete. Eumir, no soy capaz de hacerlo desde el teclado. Entonces, ustedes ya saben que si no son capaces, no recuerdo cuál es este, buscan el código ASCII. Por ejemplo, en mi teclado está después de la P, pero tengo que presionar al GR y la tecla que está después de la P. Pero no, hay en otros teclados que es después de la ñ. Entonces, para que uno no sufra con eso, mírenlo aquí, al 91 para abrir corchete y al 93 para cerrar corchete. Al 91 para abrir, al 93. Recuerden que eso es como cuando saco el arroba con el al 64. Quiero sacar el corchete para abrir al 91, para cerrar al 93. Entonces, abrí corchete, corchete. ¿Por qué doble corchete? Uno, porque necesito, el primero que abro, porque necesito abrir el nombre de la tabla, el cual ya lo cerré aquí. Y dentro de esos dos corchetes principales van la columna a la cual quiero colocarle la referencia absoluta. O sea que siempre quiero que se mantenga ese valor de columna. Coloco el nombre dentro de ese segundo corchete de la columna. Recuerden que él va a tomar los nombres que estén en esa fila, en este caso semestre. Cerré ese corchete, entonces ya tenía el primer nombre. Coloqué 2 puntos, le estoy diciendo, hágame una referencia absoluta desde la columna semestre hasta la misma columna semestre. La estoy bloqueando ahí, la estoy amarrando pues. Y volví a abrir corchete y volví a colocar el nombre de la columna. Y ahí sí cerré el corchete inicial con el cual se identificó el nombre de la tabla. Dividido, este es el dividido normal, el slash, dividido, pues en este caso, este valor enero. Le doy enter, él vuelve y actualiza, y ahora lo único que me quedaría es que arrastre hacia la derecha, y pues si le doy doble clic acá o bajo, porque me tocaría hacerlo individual, ahí tengo resuelto mi ejercicio con herramienta de tabla. Entonces vuelvo y le repito, aquí lo engorroso cuando estoy trabajando con herramienta de tabla es esto, que aquí no sirve el F4, aquí lo que sirve es que hay que hacer eso. Entonces a veces las personas cuando están trabajando en internet, muchas personas trabajan con herramienta de tabla y cuando uno ve eso, si usted no lo ha entendido, de pronto no comprende cómo trabaja, porque uno ve a veces videos en YouTube muy buenos de personas que explican muy bien, pero digamos que la persona arrancó con una base de datos que ya tenía insertado en la herramienta de tabla, y él hace eso, pues lo matan a uno y uno diga, ¿y este man por qué hizo eso? Entonces lo confunden, lo enredan, pero ustedes ya saben por qué. Porque está trabajando desde una herramienta de tabla, necesito aplicarle una referencia absoluta a la columna C, a semestre, y entonces automáticamente si yo me voy ya acá, mire lo que sucedió, ya me trajo semestre y me lo dio por abril. Ahora me vengo para acá, semestre cedido febrero, ahora semestre cedido marzo, semestre cedido mayo, semestre cedido junio. Esa es la forma de trabajar referencias absolutas desde la herramienta tabla, porque recuerden que si no tienen insertada la herramienta tabla, lo van a hacer de esta manera, ya, como veníamos acostumbrados a hacerlo. No sé si tengan, ya ahorita vamos a hacer otro ejercicio, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Discúlpame, vos escribiste el nombre de la columna, ¿sí? Escribiste tal cual semestre. Sí, si se le da, discúlpame, y si le da enter sobre el título, no arrastra la columna como tal, o sea, no diría de 1, de 3, de... No, señor. Mire que cuando yo inicio... Hay que escribirlo. Exacto. Cuando yo le digo igual, primero el nombre de la tabla. Importantísimo eso. Entonces cargué el nombre de la tabla. Luego abrí corchete, corchete. Y automáticamente cuando usted abre los corchetes, se cargan los nombres
de las columnas. Entonces usted no tiene por qué ir a seleccionarlo. Ya está aquí. Entonces lo que hice fue que lo cargué, doble clic, y ahí me cargó el nombre. O si no le carga, digamos pues por X o Y cosa, usted simplemente lo escribe, porque como usted sabe que esa columna se llama semestre, entonces yo la empiezo a escribir, pero mire que él automáticamente me la carga. Semestre. Cierro el corchete, 2 puntos, vuelvo y abro mi corchete y escribo por si no me cargo. Ahí está, semestre. Cierro y cierro. Y él automáticamente debe tomar ese color. Si no toma un color es porque algo le está dando mal. O le faltó un corchete, o colocó fue un paréntesis, o no colocó los 2 puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, listo. Muchas gracias. Ya la pillé. Bueno, señor. Mira, Sí. para insertar tengo que seleccionar primero el producto de abajo. ¿Para insertar qué? O sea, usted cogió lo que hay acá abajo, no lo que está en estos momentos con color, sino todo esto, donde hizo el primer ejercicio, sí. Y usted lo No, selecciona. yo antes de empezar a hacer esto, yo cogí esto mismo desde aquí, cogí todo esto, lo copié y lo pegué acá abajito, que era como para explicarles. Pero realmente el ejercicio viene sin esta parte de acá abajo. Yo lo copié y lo pegué, fue para explicarles cómo quedaba en un proceso normal y cómo quedaba desde la herramienta tabla. O sea que lo que insertó al principio fue la misma tabla. Es la misma, mire que ahí está semestre, semestre. Enero, los mismos valores, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ya lo que hice aquí fue la función para que me dieran esos valores. Bueno, listo, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Umir, sí, qué pena, es que me enredé con el tema en la tabla, lo de el nombre de la Univer, sí, semestre también, pero al final en la tabla el de @enero, ¿cómo lo sacaste? No, yo simplemente, entonces, recuerde, importantísimo, iniciar con el nombre de la tabla. Ya sabe que ese se define desde la herramienta tabla a la izquierda, aparece el nombre de la tabla. Bien, ¿cierto? Sí, señor. Los corchetes para definir los nombres del campo que necesito amarrar, y luego lo que yo hice fue que le coloqué el operador. En este caso necesitaba hacer una división del semestre con cada uno de los meses. Entonces coloqué división y simplemente le di clic a la celda que necesitaba que me dividiera. Y él lo que hace es que trae un corchete @n. Cuando trae el arroba con el nombre de la columna, la que sea, significa que solamente se está trayendo ese valor de esa celda. Eso es a lo que hace referencia ese @n. Arroba porque estoy trayendo nomás un valor de celda. Y n porque pues esa columna se llama n. El de aquí será @feb, aquí será @mar, aquí @ebr, @mail, @jun. Y ya. O sea que para cambiarle el nombre no es No lo sino... cambia, usted no lo cambia. Recuerde que el hecho de que como usted aplicó acá referencia absoluta y lo dividió con una sola fórmula, usted simplemente arrastró hacia la derecha y él ya hizo eso. Él aquí ya se pasó a febrero, aquí ya se pasó a marzo, aquí ya... Imagínese usted haciendo esto uno a uno. No tendría sentido. No, yo digo es el nombre a la tabla. Sí, usted solamente lo hace una vez, usted se para en cualquier campito de la tabla, se va para herramienta de tabla de diseño y aquí simplemente le cambia el nombre que quiere, enter y ya. Y él se la cambia toda la tabla. ¿Le doy doble clic para escribir, sí o qué? Le da, sí, usted le da doble clic para que, o un solo clic y usted ya borra, coloca el nombre, enter y ya. Bueno, listo, hágale. Carlos. Señor, estoy aquí, es que no sé, cuando lo hago me da es de 2, ve, de 1. ¿Cuál es la de 18? Esperar si acá lo estoy haciendo. Ok, ya me dio, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces lo que pasa es que hay empresas
que cuando usted llega a trabajar exigen que usted trabaje sobre herramientas de tabla. No le permiten trabajar sobre rangos de datos. Recuerden que esto es un rango, por más que lo veamos como una tabla. Ah, es que para mí es una tabla. ¿Por qué? Porque es que tiene bordecitos, yo le coloqué colores a los títulos. Sí, obvio, yo lo veo también como una tabla. Mire que están columnas, los registros están por filas, pero realmente si usted se para ahí, mire que no activa la herramienta de tabla en la parte superior. Mientras que yo aquí ya me activó la herramienta de tabla. Entonces ya sabemos que esto es una tabla y esto no es una tabla, esto es un rango de datos. Entonces, y hay empresas que solamente trabajan con herramientas de tabla. Entonces la idea es que usted no se vaya a dejar corchar si en algún momento le toca trabajar con herramientas. Además, a mí me parece la herramienta de tabla una muy buena opción de trabajo, más cuando trabajan tablas dinámicas, más cuando trabajan funciones de búsqueda y referencia, se vuelve más útil que trabajar con rangos. Pero ya esos son gustos, preferencias y que ustedes le cojan amor a la herramienta, porque si no, pues obviamente se van a enredar y la van a ver como una herramienta muy tediosa cuando realmente no lo es. Pues por eso es que yo hago esta explicación y esta dedicación a este tema específico en este tipo de datos. ¿Listo? Voy a pasar a la hoja EGER 2. EGER 2. Como ustedes pueden observar, en la hoja EGER 2 ya está insertada una herramienta de tabla. Digo, mire, ¿usted cómo sabe? Recuerden, simplemente con que ustedes, perdón, se ubiquen en la matriz y se vayan a la parte superior y vean que esto se activa, ya ustedes saben que eso es una herramienta de tabla. Ya, ahí no hay nada más que decir. Puede que sea un rango y le hayan colocado estos colorcitos y le hayan activado filtros. Pero yo cómo salgo de una identifico que es una herramienta de tabla, porque se tiene que activar las herramientas de tabla. Mire que cuando yo me voy para esta, que también tiene como una misma característica, y me paro ahí, mire que nuestra herramienta de tabla activa. Entonces esto es un rango de datos, este es un ranguito de datos normal. Mire que por más que me paro en cualquiera de esa información, no se activa esta herramienta. Mientras que cuando me vengo para acá, ¡pum!, ya se activó herramienta de tabla. Entonces, ahí es donde tienen que aprender a diferenciar eso. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es que vamos a sacar un análisis de datos. ¿Y cómo vamos a sacar ese análisis de datos? Vamos a identificar de lo que se ha registrado en ventas, en esas ventas que están ahí, que pueden ser muchas más. Ahorita nos vamos a poner a diligenciar unos 3 o 4 registros más para que se den cuenta cómo el análisis es capaz de actualizarse automáticamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el cliente A, cuánto nos ha comprado en la categoría alimentos, cuánto nos ha comprado en la categoría electrodomésticos, bebidas y deportes, al igual que el cliente B, al igual que el cliente C, al igual que el cliente D y el que sea. Además, no basta solamente con eso. Pues yo por ahora coloqué solamente 4 categorías y coloqué 5 clientes, pero yo podría tener acá el listado de mis 353 clientes y de pronto de mis 8 categorías de productos que vendemos, o 15, o 30, o 50. Pero aquí lo que vamos a analizar es el comportamiento de lo que cada uno de esos clientes nos ha comprado. ¿Con qué objetivo? Que ya desde la parte de mercadeo vayan y convenzan a este cliente de, un ejemplo, que de pronto nunca nos ha comprado en la categoría de bebidas nada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer desde el mercadeo? ¿Cómo vamos a llamar la atención del cliente de para que nos siga comprando a nosotros y no le compre al de enseguida? O lo mismo para el cliente B, pues ahorita nos vamos a dar cuenta quién compra y quién no. O lo mismo, simplemente le estoy mostrando como el panorama del ejercicio. O el cliente B no nos está comprando nada de categoría de deportes. Entonces, desde el mercadeo, vamos a enviarle a la chica simpática que se ría ya con el cliente B, le muestra pues prendas y accesorios deportivos para que el hombre nos siga comprando a nosotros, porque es que eso es un negocio y necesitamos que todos estos clientes no compren en todas estas categorías y en las que hayan y en las que abramos.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eso, un análisis ya de datos desde esta herramienta de tabla a esta simple ranguito de datos donde vamos a traerlo a través de unas funciones o de unas fórmulas. No sé si tengan preguntas hasta ahí. No, no de momento. Bueno, perfecto. Entonces arranquemos. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta herramienta, en esta tabla de datos, es que hay unas facturas normal. Ahí puede haber cualquier número, a nosotros realmente eso no nos interesa. Aquí pues nos están trayendo los nombres de los clientes de acuerdo a la factura que se le asignó, la categoría en la cual compró y pues el valor que compró. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una función, una sola función. Oigan, una sola. Aquí yo voy a hacer una sola, que cuando yo arrastre a la derecha y arrastre hacia abajo, eso me resuelva el ejercicio. Y ahí es donde yo voy. Usted no puede pensar que porque esto es Excel, entonces yo tengo que hacer una fórmula aquí para el cliente A para alimentos. Luego tengo que hacer una fórmula aquí para el cliente A para electrodomésticos. Eso sería incoherente, no pensable, lo que fuera. O sea, estaríamos por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que automatizar. Aquí breve, porque está la tienda de Don Chucho, de la vuelta de la casa, que tiene un negocio pequeño. Pero si estamos en una empresa grandísima, en un ARA, en un D1, pues aquí no estaríamos hablando solamente de 4 categorías y de 5 clientes. Aquí estaríamos hablando de cientos de clientes y muy probablemente muchísimas categorías más. Entonces yo no puedo pensar que tengo que hacer una fórmula para cada cosa. Tengo que hacer una sola fórmula y esa fórmula tiene que quedar automatizada. Que cuando yo la arrastre, me funcione para todo. ¿Listo? Entonces, ya vimos esa función, es una función. ¿Qué función creen ustedes que nos puede servir para sumar todo lo que ha comprado el cliente A en alimentos? Aquí voy a mirar aquí, vea, cliente A alimentos, solamente ha comprado una cosa, miren, pero metámosle otra factura. Eso es lo de menos, para que nos sume también eso. El cliente A en alimentos, aquí tenía 1.959.000, pongámosle un milloncito más. ¿Eso qué quiere decir? Que ha comprado 2.959.114,3. Esto es lo que nos ha comprado el cliente A en alimentos. O sea que aquí nos tiene que dar 2.959.114,03. ¿Qué fórmula necesitamos para poder hacer eso? ¿Cuál recuerdan por ahí? ¿Mayor que? No, señor. Contar sí. Conjunto. Por ahí, calientico, pero recuerden que no vamos a mirar si utilizáramos contar, entonces lo que nos daría es, el cliente A en alimentos nos ha comprado 2 veces, porque le estamos diciendo... ¿Cuál? Sumar sí conjunto. Sumar puntos sí, muy bien. La que necesitamos es sumar puntos sí. No necesitamos conjunto. Ah, perdón, muy bien. Necesitamos suma, muy bien, muchas gracias. Necesitamos sumar puntos sí, conjunto, porque tenemos 2 argumentos. Tenemos el cliente y tenemos la categoría. Muy bien, Leonardo, excelente. Tenemos una función, sumar punto sí, punto conjunto. Necesitamos sumar 2 elementos, al cliente y la categoría. Si solamente fuera el cliente, lo que ha comprado el cliente en cualquier tipo de producto, ahí sí sumar punto sí. Pero en este caso necesitamos 2 elementos, cliente y categoría. Muy bien, entonces vamos a llamar la función sumar punto sí, punto conjunto. Es decir, miren las diferencias, ahí es donde ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo contar, cuándo promedio, cuándo sumar. En este caso me están diciendo, no, yo necesito saber cuánto ha comprado el cliente A en alimentos, cuánto ha comprado el cliente B en alimentos. ¿Sí ven? Entonces necesito sumar lo que él nos ha comprado en esas facturas. Entonces volvemos. Igual sumar puntos y punto conjunto. Ojo, ojo. Miren que
Y si recordamos, mire que esa función empieza solicitando el rango suma. ¿El rango suma qué es? Pues los valores de las ventas que han comprado, de las ventas que se le han hecho a esos clientes. Entonces, el rango suma, rango, recuerden que es cuando selecciono dos o más celdas, rango. Entonces, estoy seleccionando todas las ventas, todo el valor de ventas. Y mire que él automáticamente lo colocó así. Mire, ¿por qué no colocó de D2 hasta de 14 cuando es un rango? Porque como yo estoy haciendo uso aquí de la herramienta tabla, entonces él coloca el nombre de la tabla y el nombre de esa columna. Vea, ya lo sabemos. Ya está. Listo, rango suma. Ahora, rango criterio 1. Rango criterio. Entonces, puedo arrancar o con el cliente o puedo arrancar con la categoría. Pero como me están pidiendo el rango, entonces me tengo que ir para la tabla y digamos que voy a arrancar con el rango de cliente. El rango cliente. Ahora sí, ¿cuál es el criterio de esto que acabo de seleccionar? Ah, pues el criterio es este, el cliente. ¿Qué pasaría si yo lo escribiera manualmente? ¿Ustedes qué piensan que va a suceder? ¿Qué creen ustedes si yo lo escribo manual? ¿Qué pensarían ustedes que sucedería? No va a funcionar con los otros clientes. Muy bien, que cuando usted arrastre hacia abajo, le va a tocar entrar a esta función y cambiar cliente A, ¿por qué? Por cliente B. Luego entrar a esta función porque también copió cliente A y cambiarla por cliente C. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿y qué tal que fueran 133 clientes? Entonces usted se va a poner a hacer 133 veces ese proceso. No, eso no es lógico. Entonces ahí es donde a veces nos enojamos con el jefe. ¿Cómo así, jefe? Si es que, mi hijo, pero haga una función que quede automatizada. Entonces, lo mejor es que yo le digo, vea, acá está el cliente. Ese es lo que va a ir a hacer, es que va a ir a tomar el valor que hay en esa celda, que en este caso es el cliente A, y él ya sabe que cuando yo arrastre hacia abajo, él ya va a saber que aquí es cliente B, que acá es cliente C, y así sucesivamente. Porque yo le definí, fue un rango, no le di un valor constante. Hasta ahí pregunta, sí. Sí, estoy viendo que acá en esta fórmula le pone punto y coma entre un valor y otro, entre un criterio y otro, pero en la anterior le puso 2 puntos en el ejercicio pues que pasamos anterior. Muy bien, ya vamos para allá, Leonardo. Claro, es que aquí ya va a suceder algo. Muy bien, sí, señor, tiene toda la razón, pero ya vamos para allá. Ahora sigo, muy bien. Ahorita se van a dar cuenta que tenemos que llegar a eso, que Leonardo nos está ahí como haciendo la observación. Ahora mira lo que sigue. Rango criterio 2, entonces son las categorías. Rango criterio 2, entonces las categorías. Ahí seleccioné el rango. Rango, no se me equivoquen con eso. Ustedes tienen que mirar el asistente. El asistente para eso sirve, para que sepa dónde voy y qué es lo que debo colocar. Si me están hablando de un rango, es porque tengo que seleccionar varias celdas. Eso es un rango. Ahora sí, mire que ya me lo colocó. El rango, categoría. ¿Dónde está la categoría? Si vuelvo y escribo, me va a volver a pasar lo mismo como si hubiera hecho con los clientes, que cuando arrastre hacia la derecha me va a tocar venir a cada función y cambiar alimentos por electrodomésticos, alimentos por bebidas, alimentos por deportes. Pues ahí brevecito porque son 4, se va a demorar 1 minuto máximo. Pero qué tal que usted tenga 47 categorías. Entonces ya no se va a demorar 1 minutico, se va a demorar mucho más, se va a demorar 15, de pronto 20 minutos, de pronto se va a equivocar. No, entonces yo no le coloco un valor constante, sino que como la categoría la tengo acá, pues mija, va y busque esa categoría que ahí está arriba. Ya, ahí tengo automatizada mi función. Se supone que ahí debe funcionar. Vamos a mirar. Correcto.
2.959.114,3. Miremos a ver si es verdad. Cliente A, alimentos. Cliente A, bebidas, no. Cliente A, alimentos, sí. Cliente A, alimentos. Sí. 1.959.114,3 y 2.959.114,3. Eso es correcto. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Que cuando yo arrastre esta función hacia abajo y hacia la derecha, ya me resuelva el ejercicio. Vamos a ver si la automatizamos de forma correcta. Voy a tirarla hacia abajo. Vamos a ver qué pasa. Ya de una vez sé que está mala. Cliente B en alimentos, miremos a ver. Cliente B deportes, mire que el cliente B sí compró. No compró nada más en alimentos, pero sí compró 893.000. Eso tenía que haber cargado acá. Cliente C en alimentos. No. Entonces ese sí estaba en 0. Pero yo ya sé que está mala. ¿Para qué voy a buscar más? Ya sé que está mala. Analicemos esta función para encontrar el error y entonces saber que tenemos que corregir desde la primera para volver a arrastrar. Miremos cuál fue el error. Sumar puntos y punto conjunto, perfecto. Rango suma, muy bien. Esto, las ventas que va a sumar. Rango criterio 1, el cliente. Correcto, está bien seleccionado, está en color rojo. Por eso coloca, miren aquí los colores como son de importantes para poder distinguir. Ahora me dice que el cliente es F3. Miremos a ver si es verdad. Correcto. Cliente B, F3. Muy bien, mire que ahí está seleccionada. Rango criterio 2. Categoría. Correcto, muy bien, categoría. Correcto. Y miremos el criterio 2, G2. Mire lo que pasó. De aquí se me bajó para acá. Me está diciendo que la categoría es 2 millones. No, no, señor, la categoría es alimentos. Entonces yo sé que tengo un error en este criterio. Lo voy a organizar desde la función número 1. ¿Qué debo utilizar en G1? Valor absoluto. ¿De qué? De fila, de columna, total. De columna. Miremos a ver qué fue lo que se me modificó acá. G2, acá era G1. O sea que aquí vamos en G3, acá vamos en G5. O sea que realmente es una referencia absoluta de ¿qué? De fila. Muy bien, de fila. Necesito bloquear esa primer posición. Necesito que siempre sea G1. Voy a darle un Enter y voy a arrastrarlo de aquí para abajo a ver qué pasa. Correcto. Miremos, me dice que cliente D no me compró nada. Miremos a ver si es verdad. Cliente de vestido, cliente de electrodomésticos, correcto. Cliente A ha comprado 1.125.000. Cliente D, perdón, deportes, no. Muy bien, alimentos, 1.125.000. Ahí está. Y si esto cambiara en el tiempo, uy, hubo una nueva venta. La factura, del cliente C nos compró por fin alimentos para animalitos, pero nos compró alimentos por 500.000 pesitos. Miren allá el cuadro morado. De una, ya tengo un análisis de datos. Yo ya no necesito hacer absolutamente nada, eso automáticamente me tiene que funcionar. Otra factura. Cliente A, nuevamente, alimentos por valor de, yo qué sé, de 350.000. De una, ya. Preguntas, dudas hasta ahí. Necesito que eso quede muy claro para que cuando ustedes traten de hacer el ejercicio, lo resuelvan de forma correcta y no se me vayan a pegar, porque esto es de lo que más se utiliza en la vida real. Profe, pues Señor. hasta ahí va muy claro cuando lo hacemos con usted, pero ya lo va a hacer uno y ahí es donde está el complique. Ay, Leonardo. Eso dicen, ¿cierto? Eso siempre nos dicen a los profes. Sí, ahora que vayamos a coger la tabla y la vamos a reflejar en las otras columnas, tenemos también que fijar una columna. Muy bien, ya vamos para allá, muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya nos dimos cuenta que esta función está perfecta. Ahora le voy a pegar una arrastradita hacia la derecha a la primera
para mirar a ver si lo que hicimos realmente nos funcionó hacia la derecha. Ya nos dimos cuenta que no, de una. Y miremos a ver, probemos con uno. Cliente A en electrodomésticos, bebidas no, alimentos tampoco, alimentos. Bueno, él no ha comprado nada, bien. En bebidas, sí, señor. El cliente A en bebidas nos ha comprado 1.390.651,60 y no cargó nada. Entonces ya sabemos que hay un problema con la función. Analicemos la segunda. O sea, esta fue la primera que ya me quedó funcionando perfectamente hacia abajo. Voy a analizarla hacia la derecha a ver qué sucedió. Entonces, muy bien, función sumar puntos y punto conjunto. Rango suma. Y mira lo que me está cargando. Ventas factura. Cuando ahí debería haber cargado, ¿qué? Ventas valor, porque lo que está sumando son estos valores de acá. No los valores de aquí de las facturas. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasó? Recuerden que cuando nosotros arrastramos hacia la derecha, siempre se va a generar un salto de columna. Aquí lo chistoso es que como yo estoy utilizando una herramienta de tabla, él es muy juicioso. La columna no se puede pasar de la columna D a la E, porque la E no existe para él, por ser una herramienta de tabla. Entonces, ¿qué hizo? Inició. Entonces, para él, la columna que era valor, en el momento en que yo la arrastré para aquí, se saltó a factura. Entonces ya sabemos que hubo desplazamiento de todo. Lo que yo había seleccionado como columna cliente se tuvo que haber saltado a categoría. Y la que tenía como categoría se saltó a valor, pero no me dio nada. Entonces ahí era lo que Leonardo nos estaba diciendo. Venga, Umir, usted no nos explicó pues acá que para yo poder amarrar una columna cuando hago uso de la herramienta tabla, me tocaba colocar eso entre corchetes con 2 puntos. Pues claro, acá nos toca hacer lo mismo. Aquí, como sabemos que esto lo tenemos que arrastrar hacia la derecha, entonces por consiguiente estamos obligados a amarrar estas columnitas, porque cuando arrastre, yo necesito que siempre sea cliente, siempre sea categoría y siempre sea valor. Y que no se me vaya a desplazar, porque si no, no me va a dar el ejercicio. Entonces me tocaría de forma manual empezar a construir función por función. Y eso es ilógico. De una les digo, eso es ilógico. Y se va a demorar una cantidad de tiempo y hasta probablemente hasta enrede y le queden mal. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a organizar la primera. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que aplicarle referencia absoluta a esta columna. ¿Qué hago de más? Entonces ya sé, un corchetico aquí de más, 2 puntos después de este, otro corchete y vuelvo y llamo la misma columna. Cierro y cierro. Ya bloqueé, ya le coloqué a la columna valor, que es el rango suma en esta función, ya la bloqueé. O sea que ella, cuando yo la copie hacia la derecha, no le va a pasar nada, se va a mantener ahí. Ahora también ya sé que necesito bloquear clientes. Otro corchetico, después del corchete del primer cliente, 2 puntos, abro corchetico, otra vez cargo a cliente, ahí cargó, cierro y cierro. Ya acabo de aplicarle una referencia absoluta a la columna cliente, para que cuando arrastre a la derecha no se me desplace a categoría, sino que permanezca en la columna cliente. Ahora, lo mismo para ventas. Abro otro corchetico, después de categoría 2 puntos, abro otra vez corchete, cargo otra vez la categoría, cierro y cierro corchete. Acabo de aplicarle una referencia absoluta a la columna categoría para que cuando la arrastre a la derecha no se me desplace a valor, sino que siempre sea eso. Ahora sí miremos. Ya acabo de aplicar mis referencias absolutas. Voy a arrastrar a la derecha a ver si eso es tan maravilloso. Entonces voy a arrastrar acá y todavía no. Vamos a ver qué es lo que pasó. Voy a entrar a esta que no me quiere dar. Y ese cliente A creo que sí compró electrodomésticos. No sé, a ver. No, pero sí creo que compró bebidas, sí, 1.390.000. Pero voy a analizar esta.
Entonces dice, sumar puntos y punto conjunto. Rango suma, perfecto, miren la valor. Rango suma, correcto, no se movió. Rango criterio 1, cliente, muy bien, cliente, muy bien. Ahí está quietica. Criterio, el cliente, y mire dónde va. G2 se desplazó de aquí, de F2 se me desplazó aquí. Recuerden que cuando muevo hacia la derecha, generalmente lo que se afecta son las columnas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué debo hacer acá? En la primer función. ¿Referencia absoluta a quién? A la fila. ¿A la fila de quién? ¿De F2 o de G1? De G1. Este ya lo teníamos, que era la categoría de acá. Ahora la que vimos que se nos desplazó, mire que fue el cliente. Mire el cliente y mire dónde venía ya aquí el cliente. No era F2 y ya se me pasó para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí mire donde viene ya el cliente. H2. Y no, y necesitamos que el cliente sea F2. Entonces, ¿qué tengo que aplicarle a F2? Valor absoluto de columna. Perfecto, referencia absoluta, valor absoluto de columna. Entonces, miren que en una sola función, mire lo que apliqué, referencia absoluta de columna, y mire lo que apliqué, referencia absoluta de fila. Mire que eso se puede dar, y puede que en otro ejercicio le toque aplicarle a una completo. Entonces le voy a dar Enter, lo voy a volver a arrastrar hacia la derecha, y lo voy a arrastrar hacia abajo, y eso ya me tuvo que haber resuelto todo. Perfecto. Ahí tengo mi análisis de datos. Ya. Ahí tengo mi análisis de datos listo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los de mercadeo? Que vayan donde el cliente A y lo convenza de que los electrodomésticos de nosotros son los mejores y que la gama de deportes es la mejor. Al cliente B que lo ataquen porque necesitamos que compre bebidas. Al cliente C en electrodomésticos, al cliente D es el que está muy salido de nuestro, nada que nos quiere comprar en alimento, en bebida, ya. Y entonces, ¿qué pasa en mi tabla? Que si llega y se genera una factura nueva, pongámosle 1 millón aquí al cliente B en deportes. Entonces, cliente B en deportes, 1 milloncito más. Debe darnos 1.951.000. Ahí está. Usted ya no tiene que ir a hacer nada. Eso solito se va a automatizar, eso solito va a trabajar y usted ya tiene un análisis de datos. Ya. Y yo lo que podría hacer aquí con un formato condicional, porque de pronto tengo mucho y es muy visible, pero si tengo mucho, yo podría, por ejemplo, colocarle que si es menor a 0, menor o igual, ahorita lo cambiamos, me coloque eso en rojito para mirar a ver qué vamos a hacer, cuándo vamos a ir a llevarle una buena promoción. Ahí está. Listo. Ahí tengo un análisis de datos berraco, ya, de una. Chévere, bueno, automatizadito. No necesita hacer absolutamente. Ya voy llenando aquí. Seguimos con la siguiente factura. Vamos a poner, ya convencimos al cliente E en bebidas. Ya le voy a dar la palabra. En bebidas, 500.000 pesitos. Listo. Ya nos dio. Ahora sí, ¿qué preguntas tiene? Esa plática se perdió. Ay, papá. Vea, yo le apuesto que Diga a ver el 90% de los que vemos aquí se van a rajar. No, señor. Eso es de Profe, para eso están los videos. Volvemos a mirar el video. Regañen a Elkin. Ese Elkin tiene muy mala sintonía. No, mira, lo que pasa es que así, no, como usted lo está explicando, está muy bien. Pero de igual manera, todos aquí, la gran mayoría, estamos obligados a volver a repetir la Exacto. Correcto. Obviamente. Eso se trata del ejercicio. ¿Te puedes parar atrás en la fórmula, por favor? Ya me va a parar acá. Ahí está. Mira, yo la voy a colocar un poquitico más grande.
Ahí está para que la miren, analicen. Si tienen un punto para preguntar, háganlo bien pueda. Esta es la idea, este es el espacio. No se sientan mal porque esa es la idea, que usted quede claro. Además porque es algo que les va a optimizar. Realmente cuando lleguemos a tabla dinámica, ustedes se van a dar cuenta que yo puedo sacar eso también con una tabla dinámica y está más sencillo, más rápido. Pero hay veces que uno quiere tener sus cositas así, porque de pronto usted una herramienta no la sabe manejar. Entonces, ahí tenemos. Pero esto también lo podemos sacar con tabla dinámica y lo podríamos hasta sacar un poco más rápido. Pero bueno, miren, esa es otra alternativa. No, yo creo que a mí no me daba, pero es que no me das porque yo no he metido todos los clientes nuevos, pero es que no me da. Ah, correcto, sí. Recuerden que va llenando ahí la matriz. Claro, sí, sí, muy bien. Pilas, yo aquí ya he llenado como 4 o 5 veces esto. Lo que pasa es que les estoy demostrando que cuando se trabaja con herramienta de tabla, mira que ustedes no tienen que ir a ampliar el rango, el solito. Mira dónde va en la fila 18. Y si yo llegara y colocara otra factura, coloco otra vez el cliente A, que es nuestro cliente favorito para compras en alimentos y compró 2 millones, usted no tuvo que ir acá a la función y cambiar el rango. Mire que lo bueno de la herramienta de tabla es que automáticamente va creciendo de acuerdo a los campos que se vayan ingresando allá. Usted no tuvo que venir ahí a cambiar, ay, venga, toca volver a la función, a cambiar el rango, no. Él automáticamente hace eso, solito. Es que aquí hay varios senseis. Aquí hay varios. Sí, por ahí hay varios senseis por ahí escondidos detrás de las cortinas. Ya los pillé. Así es. ¿Qué más? Miren ahí, ¿qué preguntas tienen? No, mira una pregunta, por ejemplo, yo me paro en la primera fórmula, ¿cierto? Y arrastro hacia la derecha. Correcto. Y luego de que arrastre la primer fila, usted arrastra la primer fila, ¡tin! Y ya con eso, como queda seleccionado, usted ya arrastra hacia abajo. Y ya le tomó todo. Para que no lo haga uno por uno, porque usted podría llegar y arrastrar acá a la derecha, por ejemplo. Pero si usted deja de seleccionar, entonces ya tiene que hacer arrastres manuales. Entonces dice acá, luego a ese, eso le va a tomar también mucho tiempo. Por ejemplo, si coges el mismo arrastre, ¿por qué me saca, por ejemplo, en todo en alimentos me sale todo el valor igual? ¿Sí me En hago entender? alimentos. ¿Por qué? Porque usted tiene que revisar cómo categorizó. O sea, aquí en la categoría, si usted seleccionó realmente aquí este valor de celda, que era en este caso G1, y en el caso del cliente, pues que usted también lo haya colocado. Si yo, por ejemplo, coloco una referencia absoluta aquí equivocada, digamos G1, o sea que amarré alimentos, entonces mire que todo me va a dar sobre alimentos. Mire, todo me dio sobre alimentos, pero fue porque hice mal la referencia absoluta. Entonces lo que tengo que corregir es la referencia absoluta, porque esa fue la que me quedó mal. Cuando vuelva y arrastre, ya tengo diferentes mis valores. ¿Qué más preguntas tienen? Sí, ahí es donde uno se da cuenta lo importante que es una buena referencia absoluta y de conocerla y utilizarla de forma correcta. Porque si yo no la conociera, pues a mí que me hubiera tocado hacer, venir acá a la función y cambiar pues el valor y luego cambiar el valor. Luego venir a la otra. Entonces ahí es donde viene el cuento. Digamos que salió un cliente nuevo, el cliente F, pero usted simplemente lo llama aquí. Y digamos que salió una categoría nueva, aseo. Yo la llamo aquí. Ahora mira lo que debo hacer. Simplemente desde la primera, vuelvo y arrastro. Vuelvo y arrastro. Ah, es que no aparece nada. Claro, porque no se ha vendido nada, pero lo vamos a poner a vender. Listo, vendimos acá. Cliente F, aseo, 385,000.
Miremos a ver si es verdad. Ahí está. Y no le tocó hacer nada más a usted, simplemente actualizar, eso sí es obligatorio. Volver a arrastrar hasta donde va y volver a generar. Listo. Y si aquí ya ese cliente F me compraran una nueva factura, por ejemplo, alimentos, por 1.000.000, ya eso se va a registrar. Ya lo tengo acá registrado, véanlo ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, lo bueno de utilizar la herramienta de tabla es eso, que a usted no le toca estar cambiando los rangos porque hubo desplazamiento o nuevos registros. Nada, a usted ya no le interesa. Usted ya creó una función óptima, funcional, dinámica, ya. Chao. Usted ya deja eso quietico, que eso trabaja solito. ¿Qué más preguntas tienen? Paulina, ¿ya la viste? Qué pena, la estuve moviendo. ¿Se la vuelvo a cargar? No, ya, gracias, ya la vi, gracias. Perfecto. Eumir, ¿usted nos puede regalar, porfa, el link para la asistencia? Sí, claro. Ah, usted Muchas ya tiene gracias. Marta. No, Marta. No, pero para que no se le olvide. Ah, bueno. ¿Dudas, preguntas? Les comparto el link de la asistencia. ¿No tienen más dudas, inquietudes? Les voy a copiar la formulita acá al chat también, por si de pronto pues se les presenta mucho inconveniente, pero de igual forma sí, lo que dicen, hay veces que en estos casos a veces toca replicar pues nuevamente como el video, tratar de ya hacerlo pasito ¿Nos a puede paso. regalar el link para ver este video nuevamente? Ustedes ya saben, Andrés, que pues yo el link no se los comparto como tal, porque ustedes lo que hacen es que van a YouTube. Yo ahorita lo subo en un ratico lo subo. Van y buscan ahí a Eumir. En YouTube buscan a Eumir Pulido, entran a ese primer canal y aquí le va a cargar clase 5 de octubre, ficha 2163053. Entonces ahí ya usted puede acceder al video. Vale, perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, de una. Listo, los que ya se van a registrando, entonces les deseo una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Muy amables. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.